si no tiro yo de datos. Sí, sí. Pues nada, bienvenidos a la sesión, lo que sé, enésima sesión del seminario Schopenhauer. Quedan con esta tres, ¿no? Está Es con esta. es la 11 esta. Dude. Bueno, no 11 están llevamos ya. 11 11 horas, no, igual 20 horas. 20 horas aquí o casi. Sí, sí. Encerrados en otras paredes de la UB. Importante. Pues yo voy a abordar el capítulo del 31 al 40 del tercer libro del segundo volumen del mundo como... iba a decir del Señor de los Anillos, por algún motivo, del mundo como voluntad de representación. Con todo. Tal y como, bueno, estábamos comentando, son unos capítulos, en mi opinión, bastante reiterativos, muy a la alemana, de que con el rastrillo vuelven a barrer cosas que ya se habían hablado, entonces voy a ser un poco sucinto en mi exposición. El capítulo 31 trata de la figura del genio. Una figura que tuvo mucha influencia en la concepción del genio de Nietzsche. Y es una figura que todavía conserva raíces profundamente pues, románticas. ¿Qué es el genio para Schopenhauer? El genio se distingue de la persona con una mente vulgar en que obviamente pues capta lo objetivo, lo universal, y mientras que la persona vulgar pues se queda en lo contingente. Eh, para Schopenhauer es cierto que el genio tiene unos caracteres, yo diría, patológicos, puesto que en el apartado 431, en el párrafo 431, dice que el genio, si el lerdo o el tonto es así por defecto, el genio lo es por exceso, es decir, por exceso de intelecto, lo cual a la postre pues, le conlleva diferentes handicaps que harán mella también en su persona. El genio, por tanto, tiene un exceso anómalo de intelecto que, bueno, aparte de tener aspectos negativos, también tiene positivos. El positivo, ya lo he dicho, es el de poder captar lo universal y de un solo golpe, con una sola mirada, de forma intuitiva, es capaz de captar lo universal que se manifiesta en las cosas. Y por tanto es apto para la filosofía, en contraposición a la cabeza vulgar, que como mucho puede estar dotado de una gran imaginación, pero que solo sería apto como mucho, y bueno, esto tiene gracia porque ha venido a escuchar esta exposición un estudiante de historia, si no me equivoco. Ah, ¿no? Ah, vale, eres de la facultad de historia. Ah, pues yo había, perdón, yo había escuchado que venías de la facultad de historia. Sí, sí, bueno. Vale, porque pues entonces no digo nada. Porque Schopenhauer dice que la cabeza vulgar como mucho puede aspirar a la historia, al conocimiento de la historia, dotado de una gran imaginación. Eh, entonces, bueno, pues el genio puede elevarse mucho más que la cabeza vulgar puede aspirar a convertirse en sujeto puro abolitivo, etcétera. El genio, por tanto, bueno, pues goza de diferentes características que Schopenhauer en su intento también de conciliar su doctrina con las corrientes materialistas, naturalistas de su época, determina como que bueno, pues, tiene frentes elevadas, miradas claras penetrantes y se compone, lleva aparejada una melancolía típica, la típica melancolía renacentista que aborda, por ejemplo, Aristóteles en el problema 20, ¿era? No recuerdo muy bien. Y que queda retratada en un lema expuesto por Giordano Bruno, que dice en la tristeza alegría y en la alegría tristeza. Eh, el genio se diferencia también del hombre normal en que el hombre normal es un hombre apto para lo práctico de la vida, para el torbellino, el tumulto de la existencia,
y su intelecto pues está continuamente entretenido en ese devenir del día a día cotidiano, que le impide, que es óbice para una contemplación desinteresada, atemperada de los problemas más profundos de la filosofía o de la existencia. El genio, en contraposición, goza de una reflexividad que le habilita para captar este tipo de aspectos pues, en las diferentes disciplinas artísticas o la filosofía. El, el genio que se dedica a la filosofía, la pregunta que se hace es la de qué es esto, qué es la existencia, mientras que el artista, su pregunta es cómo es que se hace, cómo se ha hecho todo esto, cómo ha venido la existencia a ser lo que es. Entonces, vuelve a aludir al problema de la melancolía en el genio, este problema tan manido en la literatura de los siglos, sobre todo XVII, XVI, encabezado sin duda por Burton, ¿no? Su ensayo sobre la melancolía, y bueno, muchos médicos y literatos le dedicarán ensayos y tratados al tema de la relación entre la melancolía y el genio, y la excentricidad, etc. Para Schopenhauer, la melancolía en el genio tiene que ver con que cuanto más claro es el intelecto, más consciente es, obviamente, de lo triste, de lo miserable que es su estado y por ende el estado de todo ser vivo. Esto no tiene nada que ver con la ética, no tiene ribetes éticos. Es decir, el genio puede ser perfectamente un gran creador o un gran artista, un gran filósofo, sin tener por ello que ser una buena persona. Puesto que si en la moral o en el ejercicio de la moral lo importante es tener buena voluntad, para Schopenhauer, en el arte, Kunst no es nada, no tiene nada que ver. Porque para el arte lo que importa es el poder hacer, es el Können. Es un juego de palabras en alemán. Bueno, aquí sigue con el tema del genio, que es que podemos seguir con el genio, pero es que ya hemos hablado muchísimo de esto. Entonces, ¿qué diferencia el fruto de un genio de una cabeza prosaica común? Pues que la del genio es una obra que como tiene las miras puestas en lo universal, atraviesa la historia y se conserva a través del tiempo y sigue proporcionando un tipo de alivio a la existencia de la posteridad, etc. Y se presenta como él dice, como la flor o el producto neto de la existencia mismamente, sin la mácula de lo transitorio, de lo histórico. Entonces, cualquier persona, pues siglos posteriormente, a todo pasado, puede ser partícipe de esa obra sin que haya ningún tipo de merma en esa experiencia que tenga de ella. Este tipo de obra es producido con grandes sudores y por lo general, no goza del aprecio de sus contemporáneos, ¿no? Seguramente Schopenhauer estaba pensando en él mismo y dice, por ejemplo, cito, dice una frase, supongo que estaría pensando en su propia obra, que dice que los árboles altos y bellos no dan frutos. Y los árboles frutales tienen pequeños troncos feos y achaparrados. Esto es una forma de decir que lo que es fructífero parece feo al principio, porque luego se demuestra que es muy provechoso.
Incluso el genio puede llegar a ser considerado como este individuo tan dotado puede llegar a ser considerado como más o menos inservible para la vida, para los tejemanejes, el desempeño en el día a día, llegando a asemejarse su comportamiento con el del loco. Y bueno, aquí parece que viene a continuación una especie de justificación de su propio temperamento, porque afirma que el genio carece de templanza. Es decir, que siente las cosas tan intensamente, de un solo golpe, tan intuitivamente, tan desnudo, que no es capaz de calcular esos sentimientos que le sobrevienen y por lo común se deja llevar por las pasiones más violentas. Recordemos sin duda ese momento histórico en el que Schopenhauer tira a una señora por las escaleras, si no me equivoco, o la empuja y la tira al suelo en un arranque de ira, porque la señora parece que, no sé exactamente por qué era, Estaba con sus amigas. Sí, porque cacareaba, ¿no? Porque hacía ruido, cotorreando. cotorreando. Sí. Se puso nervioso y el genio de Schopenhauer, que no pudo aguantar ese ruido, pues llegó a eso. Luego perdió un juicio y estuvo pagándole una manutención hasta que se murió la señora. Que incluso él lo consignó en su diario, ¿no? Como se ha muerto la vieja. Eso lo escribió. Asimismo, pues el genio, dado que es tan extraordinario y demás, entra en contradicción y en lucha con su época. Schopenhauer luchando contra los profesores de universidad y los hegelianos. Bueno, también he apuntado esta frase porque creo que es una imagen aclaratoria sobre... Bueno, Schopenhauer suele servirse de imágenes bastante claras para ejemplificar sus teorías. Dice que la obra de un genio es algo así como los higos y los dátiles, que se comen más a menudo secos que frescos. Schopenhauer pues también pensaba que su fama sería póstuma, por tanto se comería seca. También, y esto es bastante gracioso, a mí me llama la atención porque yo soy una persona que mide 1,70, es que dice que los genios poseen una energía poco habitual, es decir, muy intensa de la circulación sanguínea. Porque esta sobreabundancia de intelecto del cerebro del genio viene dada quizá por un bombeo más intenso de lo común del corazón que dirige la sangre hacia el cerebro. Esto yo sé que esta teoría le viene del fisiólogo francés de Bichat, porque esto lo comenta en las Recherches sur la vie et la mort. Y Schopenhauer le gustó mucho este libro. Pero bueno, supongo que le pareció aceptable, dado que Schopenhauer también era una persona con la cabeza muy grande, el cuello muy corto y bajito, también era bajito. Y dice, bueno, pues eso, que el genio es por lo general de estatura pequeña, con un cuello corto, porque así la sangre tiene un trayecto más corto que recorrer. Pone, sin embargo, la objeción de que Goethe era un hombre particularmente alto, pero dice que bueno, que siempre puede haber excepciones. Sí. Asimismo, el genio también por lo común manifiesta caracteres más propiamente infantiles que los ramplones. ¿Por qué? Porque él ha visto que precisamente durante la infancia se da una plasticidad cerebral o una capacidad que tienen los niños para absorber conocimientos, aprender nuevas lenguas, etc., fuera de lo común, que luego tristemente se pierde en la adultez. Entonces, de algún modo, pues él se explica que el genio
conserva o no ha visto, no ha sufrido merma en esa capacidad que tienen los niños para absorber, para imaginar que los demás sí que pierden. Entonces, en el cerebro, en la infancia, aún la infancia, digamos, bueno, esto es la explicación que da él. No es que sean los niños más inteligentes, sino que están más apegados todavía a la voluntad y que el intelecto dormita más y que son más capaces de captar lo intuitivo. Y por tanto, están más apegados a la voluntad o a esa meta del sujeto abolitivo. Entonces, para Schopenhauer, los niños representan, o la infancia representa ese tiempo de inocencia y de felicidad, y el genio estaría pues más cercano a ese, no sé, a ese tipo de personalidad infantil, y se apoya en diversos casos, pues entre ellos el caso bastante conocido, sobre todo a raíz de la película de Mozart, de que parece pues que Mozart cuando no estaba componiendo sus sinfonías, parece que estaba por detrás como un niño prácticamente, detrás de, ¿cómo decirlo? Intereses que no pertenecerían, no deberían concernir a una figura como la de Mozart, que nos la imaginamos con una seriedad que parece que no les correspondía, sino que era más bien una especie de niño grande con una capacidad inaudita de composición o de imaginación. Entonces, bueno, pues hay una línea más o menos fina entre esa personalidad infantil típica del genio y la locura, puesto que cuando nosotros vemos a un adulto al que no le corresponde ese tipo de personalidad, pues creemos que a él le falta un tornillo o que ha madurado mal, etc. Y eso lo emparenta, en definitiva, para Schopenhauer, con la locura. El capítulo 32 trata precisamente de la locura y habla aborda el concepto que entiende él por la locura y propone una explicación que espera él que pase, que los fisiólogos de su tiempo y demás acojan, saluden y extiendan y prolonguen. Para Schopenhauer, la locura consiste en la rotura, en principio, en esencia, de la rotura del hilo de los recuerdos. Recuerdos que en conjunto forman la base de la identidad. Entonces, la locura se produce pues por dos motivos principales. Por uno, de una forma genética, aunque en la época de Schopenhauer no escogería esta palabra, sino él escoge la palabra orgánica, es decir, por un defecto de nacimiento, y otro sería por un acontecimiento que la voluntad del individuo no es capaz de situar, no es capaz de ¿cómo decirlo?, de ubicar en la memoria, no es capaz de darle un sentido, diríamos hoy, de darle un significado, y por tanto queda excluido del hilo como una especie de eslabón perdido de la cadena y queda reemplazada por otro que no tiene por qué ser consecuente con los recuerdos ni con las experiencias posteriores que se tengan. Es decir, que queda como una especie de vacío, como de laguna, en la que termina volviendo loco al individuo que tira de esa cadena mal eslabonada. Por ejemplo, él dice, en cuanto a cómo llega a ocurrir esto, él dice que la voluntad ante determinadas circunstancias no es capaz de realizar esa operación en la que le asigna un aspecto en concreto y entonces queda determinado arbitrariamente, puesto que es indispensable que haya un encadenamiento. Entonces, ocurre
que un pensamiento relativo a ese acto ocurrido durante la vida del individuo puede llegar a trastocar todo el sistema anteriormente bien encadenado de recuerdos. Y cuando ese recuerdo enfermo, ese recuerdo que no debería estar ahí, se vuelve manifiesto, entonces es cuando el enfermo ya ha perdido la capacidad de... Ya, o mayormente, o sea, por lo general ya es incapaz de sustraerse a él. Entonces, lo que ocurre es que se agarra a ese recuerdo de una forma enfermiza y no es capaz de elaborar, ¿cómo decirlo? Una narrativa que conjugue con ese desaguisado que le queda por detrás. Y pues, entonces de aquí vienen pues todas las manías. Él habla, por ejemplo, de un hombre sano puede ser víctima de una gran desgracia y esta desgracia, que desde un punto de vista, pues no sé, objetivo, quizá no es demasiado relevante. Él comentó una anécdota de un soldado al que su general se refiere como por el pronombre er, que es el él en alemán, pero que era muy común como una forma de dirigirse a los subordinados. Pues él, por algún motivo, eso le trastocó de tal manera que se obsesionó con la idea de que, bueno, pues estaba siendo humillado de alguna manera por ese superior y acabó internado en un manicomio. Porque no era capaz de encajar ese acontecimiento en su pasado, que vete tú a saber cuál sería, pero seguramente tenía algo que ver con una falta emocional, sentimental, respecto a sus padres o a la figura de su padre. El capítulo 33 aborda el tema de la belleza y la naturaleza. Aquí pues volvemos a un tema que ya hemos abordado profusamente anteriormente, y yo he señalado algunos párrafos bueno, en realidad el capítulo son 2 páginas, que me han llamado la atención. Hemos hablado aquí de en qué consistía lo bello, de si tenía que ser un reflejo de la idea, que a Schopenhauer no le importaba tanto el tema de la armonía, etcétera, etcétera. Entonces, para Schopenhauer, aprovecho en este capítulo para aumentar un poco esta idea y nos encontramos con un aditamento que consiste en que para él la contemplación, por ejemplo, de una cordillera o de un horizonte se produce en razón de que el contemplador no está contemplando una serie de montañas alineadas, proporcionadas, etcétera, sino que hay una idea detrás de esa cordillera que es una idea consecuente, digamos. Es decir, que la contemplación de esa cordillera, de un golpe, nos transmite o nos transporta o nos evoca una idea formal de uniformidad. Y eso nos hace sentir bien porque mediante esa contemplación de la estética ordenamos nuestro espíritu o nuestra cabeza de alguna manera, o nos dejamos contagiar con esa ordenación que vemos. Es decir, que esa cordillera que vemos de una forma tan regular y tan encadenada y tan consecuente, nos hace a nosotros, como sujetos contempladores, consecuentes, irregulares y ordenados. Y eso, pues nos alivia. Y nos purifica. También, pues aprovecha para mencionar o para redactar un alegato sobre lo estético de la naturaleza, un alegato bastante romántico. Y dice que, bueno, él está a favor, todos sabemos que
Schopenhauer estaba más a favor de la filosofía inglesa que alemana y francesa. Y también está más a favor de los jardines ingleses que de los franceses, puesto que para Schopenhauer la naturaleza dejada de la mano de Dios, asilvestrada, es mucho más interesante y estética que la que, mediante un razonamiento, un cálculo razonado, objetivo, lógico, se intenta domeñar a la naturaleza. Puesto que los resultados de este cálculo manifiestan la huella de la razón y son menos intuitivos que un jardín inglés que busca, ordenar y dominar pues los matojos, los árboles, las fuentes, las hojas y todo lo que contiene, sin que parezca que se ha hecho. Que ese es el fundamento de un jardín inglés. Que parezca como los que se peinan el pelo, que se lo dejan asilvestrado, pero en realidad han estado 4 horas delante de un espejo para que parezca que no se han peinado. El capítulo 34, volvemos sobre la esencia íntima del arte. También es un intento de reconciliar pues, las bellas artes o de darle una respuesta a cómo las bellas artes, a su manera, también dan respuesta a los problemas más importantes de la existencia. Para Schopenhauer, las bellas artes, sin duda, trabajan, al igual que la filosofía, en dar respuestas, en ofrecer respuestas y, por tanto, consuelo a las grandes preguntas, a los grandes enigmas. La filosofía, por tanto, guarda un parentesco con las bellas artes, tanto que llega a decir que se confunden de raíz. Pero, claro, su forma de expresión es totalmente diferente. Mientras que la filosofía expresa, la sabiduría que contiene la filosofía está expresada de forma virtualiter, expliciter o explícite o actualiter, las bellas artes lo están al contrario, están virtualiter o implícite. Es decir, que la filosofía se esfuerza en expresar sus pensamientos de la forma más clara posible y el arte lo hace mediante intuiciones para las que uno necesita estar bien formado anteriormente. Porque para Schopenhauer un arte explicado mediante conceptos es inútil en cuanto que podrías haber creado esa misma obra directamente con conceptos. Es decir, si un arte se puede expresar de la misma manera, o la verdad latente en esa obra de arte se puede expresar de la misma manera, tanto mediante un cuadro o una obra de arte, una performance o lo que sea, como en un texto de 4 párrafos, pues es mejor que se haga con los párrafos y no con la obra de arte, que queda como algo totalmente secundario e insignificante. El arte, entonces, necesita tirar de la cuerda de la imaginación del espectador. Si no lo hace, como digo, repito, mejor que se exprese mediante la poesía o la filosofía. Y esta es la razón por la que se explica Schopenhauer que en muchas ocasiones nos interesen más los bocetos que las propias obras de arte, puesto que los bocetos dejan más a la imaginación. Dice una cosa muy curiosa también sobre las figuras de cera. Dice que las figuras de cera, supongo que en aquella época alcanzarían un grado de realismo bastante corto, si lo comparamos a los del Museo de Cera de Barcelona son también horribles, pero tiene que haber algún museo de figuras de cera donde parezcan bastante realistas. Pues él dice que las figuras de cera nos dan grima, o sea, literalmente nos dan grima, que no producen ningún tipo de efecto estético, porque son calcos de la realidad que no tienen ningún tipo de significado, no dejan ningún trabajo a la fantasía, no son susceptibles de ser, de que entablemos con ellas una relación estética. Nosotros pues podemos aplicar esta teoría pues, no sé, al arte, al hiperrealismo o a parte del arte conceptual y demás.
Lo que decía, voy a citar lo que decía sobre el arte que se puede representar ya con conceptos, que es mejor hacerlo ya directamente con conceptos. Dice, cuando el autor, antes de dedicarse a ejecutar la obra, puede indicar con palabras claras lo que se propone representar, pues entonces podría alcanzar su fin también por medio de estas simples palabras. Y lo haría en menos tiempo y de una forma más clara. Entonces, asimismo, pues recapitula diciendo este capítulo que las obras hechas de un golpe, como el boceto, que dibuja el pintor que está ocupado en una idea que le viene, que le sobreviene y que no puede dejar pasar la oportunidad de plasmarla en el papel o en el lienzo y demás, o una melodía que necesita imperiosamente plasmarla en la partitura, que se origina casi sin reflexión, así como la poesía lírica o la simple canción, sobre todo las canciones más apegadas a lo rural, a lo exótico y demás, que están muy ligadas a un estado de ánimo muy concreto y que se producen casi en un estado de ingenuidad, dan la impresión de estar de ofrecer al espectador a la vida en su forma más desnuda, que no las obras de arte muy trabajadas o muy artificiosas que nos aburren, como por ejemplo que no hay ningún artista, ¿no? O no hay ningún autor que se libre de esta circunstancia. Pone el ejemplo de Hamlet, hay diálogos que para Schopenhauer sobran completamente, o de Fausto, que es una obra que Goethe escribió durante muchos años y que, digamos, perdió esa frescura en el momento en el que abandonó el proyecto, lo volvió a retomar, lo volvió a abandonar, etcétera, y le fue dando una forma a lo largo de los años que termina evidenciando un excesivo, como Harma lo diría, rigorismo o principialismo arrastrado a la conciencia, al centro de la conciencia, de una forma violenta, es decir, poco inocente. Para Schopenhauer, pues, tiene más importancia el Hic-et-Nunc, el momento, que el trabajo llevado a cabo a lo largo del tiempo, etc. Seguramente pues estaría totalmente en contra de este pintor español hiperrealista que se llama Antonio López, creo. Este que retrata a los reyes y tal. Antonio López, que se tira 20 años para pintar un cuadro. El capítulo 35 trata sobre la estética de arquitectura, que creo que, no sé si lo hemos abordado mucho, creo que tú, Adri, lo comentaste. A ver, a mí la idea que tiene Schopenhauer sobre la arquitectura me parece bastante interesante, pero es bastante aburrida. Entonces, mencionaré dos conceptos que son importantes, que me parecen originales, sobre todo para su época, puesto que mientras en su época, pues, estamos a principios... Bueno, este segundo volumen es de mitades ya del siglo XIX, pero estamos casi en los estertores del clasicismo, ¿no? Estamos en pleno Biedermeier en Alemania, que es un periodo muy recargado, un periodo dominado por las formas burguesas de existencia. Schopenhauer, a mi juicio, propone una estética de arquitectura que va en contra de este gusto Biedermeier de la época y bastante original, que yo creo que entronca directamente a lo largo de las décadas con la idea, por ejemplo, de arquitectura que tenía Adolf Loos, que propone en su ensayo que el ornamento es delito. Adolf Loos era un arquitecto que tenía una idea muy brutalista de la arquitectura, basada en un juego de fuerzas que proponía que la arquitectura tenía que estar concebida para la figura humana, para las proporciones humanas, etc. Y que cualquier tipo de aditamento extra decorativo en la arquitectura era un poco menos que una tontería.
Pues Schopenhauer, adelantándose un poquito a esta idea, comenta que la única idea estética que se propone condensar, expresar la arquitectura debe ser el soporte y la carga. Es decir, que tiene que haber una relación entre ambas y que no se dé la preponderancia de un extremo ni del otro. Entonces, obviamente, cuando para Schopenhauer una balaustrada, ¿no?, llena pues no sé, de motivos florales o un balcón con pilares, no sé, cualquier exceso arquitectónico que se nos pueda ocurrir sería un exceso de soporte que no carga ningún tipo de material, que no ofrece ningún tipo de resistencia y por tanto repugna al sentido estético. Tiene que ser, pues, el soporte proporcionado a la carga que tiene. En este sentido, el arte gótico para Schopenhauer sería uno de las arquitecturas menos idóneas para representar esta idea de la arquitectura. El gótico en su época estaba sufriendo un revival y pues, Schopenhauer, como no, se opone frontalmente a ello. El placer estético de la arquitectura, por tanto, se deriva, sí, de una idea platónica, pero de una idea de los grados inferiores de la naturaleza, es decir, la gravidez, la cohesión y la rigidez, y nada más. Es decir, nada con formas, proporciones, simetrías, nada de eso. Solamente juego de fuerzas. Es decir, son condiciones condiciones que no son las típicas geométricas, que para Schopenhauer no tienen nada que ver con ideas platónicas. Por ejemplo, la forma, la proporción, la simetría no representan ideas platónicas, sino que son condiciones inherentes al espacio. Y no pueden ser temas del arte. Bueno, esto sería lo mismo. Bueno, y aquí pues seguimos un poco con las ideas que tiene Schopenhauer sobre el arte, en este caso la escultura. Para él, pues la escultura es más adecuada a la afirmación de la voluntad de vivir que la pintura. La pintura es lo contrario, la pintura es más adecuada a la negación de la voluntad de vivir. Por tanto, siguiendo pues un prejuicio en boga, bastante en boga de su época, que por cierto pues romperá pues Nietzsche, Moellendorff, Nietzsche, afirma que la escultura, por eso la escultura ha sido como el arte representativo de los antiguos, que en aquella época se imaginaban extasiados, borrachos, saltarines y contentos, y sobre todo los griegos. Y la pintura, pues el arte representativo del cristianismo, de la cristiana, sobre todo en sus inicios, que vendría a ser una especie de religión pesimista, sobre todo cuando estaba más apegada al Antiguo Testamento, que luego pues, en su Nuevo Testamento ya abandona esas formas tan pesimistas, pero bueno, que en un principio pues, el cristianismo es más consciente, ¿no?, que la edad antigua, de esos caracteres tristes, funestos, de la humanidad, del pecado original, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues luego esto forma parte ya de cosas que hemos comentado anteriormente, entre ellas, pues por ejemplo, me acuerdo, esto también lo comentó mi compañero Adri, pues que la alegoría no es admisible en la pintura. ¿Por qué? Pues en relación a lo que estaba comentando antes, porque la alegoría tiene que ser explicada. Es decir, si tú no partes de un conocimiento sobre que, por ejemplo, pues Baco es el dios del vino o que la justicia se suele representar pues con los ojos vendados, pues entonces te quedas muy corto en la contemplación de la pintura. Entonces la pintura, de algún modo, pues se vuelve conflictiva, se vuelve inaccesible, se vuelve críptica y ya no es sujeto de experiencia estética. Entonces la alegoría, pues no sé,
en manos de los grandes artistas, pues puede ser adecuada, pero por lo general debe ser evitada. Aborda el tema inveterado de si Laoconte, el grupo escultórico de Laoconte, grita o no grita. Pues para Schopenhauer no grita. Y él da la respuesta definitiva por qué no grita, según él, y es que él ha estudiado la fisiología, bueno, tiene estudios en medicina, él empezó estudiando medicina, y él afirma que dado que el abdomen de Laoconte se ha comprimido, le sería imposible gritar, simplemente. Es decir, abriría la boca pero no emitiría ningún sonido. Queda dicho. A continuación, el capítulo 37 aborda, no sé cómo voy de tiempo, bueno, aborda la poesía. La poesía, de la que ya también hemos hablado bastante y que solo me gustaría resaltar, pues que, bueno, resaltar es una reiteración más, a fin de cuentas. Schopenhauer dice que la poesía es prescindible, y esto lo demuestra diciendo que hay pueblos como los maometanos que viven sin estas formas. No, perdón, me he liado. Afirma que entre los pueblos maometanos que estos pueblos pueden vivir sin determinados tipos de expresión artística, como por ejemplo la escultura, que es decir, que los pueblos maometanos no tienen escultura, pero sí que por ese tipo de ejemplos se pueden mostrar que la música y la poesía son superiores a cualquier otro tipo de forma de expresión artística, porque todos los pueblos tienen música y todos los pueblos tienen poesía, incluso los maometanos, pero hay pueblos como estos que no tienen escultura. Entonces la escultura sería, pues, para Schopenhauer un arte subalterno, totalmente, en este y otros más. En cuanto a la poesía, para Schopenhauer no da preferencia a la rima, da preferencia se me ha olvidado. No, sí, bueno, al sentido de las palabras. Es decir, que la rima sobra totalmente y llega a afirmar que, por ejemplo, entre los antiguos se rechazaba precisamente la rima como algo totalmente prescindible, y que entre otros pueblos como el chino, que carecen de una poesía formada, la poesía mayoritaria es precisamente poesía rimada, que incluso los propios sabios, poetas, etcétera, llegan a afirmar que no saben ni lo que dicen. Es decir, que escriben poesía y demás solo para que suene bien, para agradar al oído, etcétera, pero no para decir algo profundo. Claro, se corre un riesgo de llegar a primar la rima que el sentido de las palabras, o que el intento, la voluntad de expresar una verdad profunda mediante la poesía, que llegue al punto de buscar pensamientos para la rima y no buscar rima para los pensamientos. Es decir, que vayan primero el aspecto sonoro, fonético. Otro aspecto reseñable sobre la poesía es la diferencia que hace él entre poesía clásica y poesía romántica. Simplemente, pues me llama la atención que él mete entre los poetas románticos a Calderón. Él considera que Calderón es un poeta eminentemente romántico, seguramente por influencia de los hermanos Schlegel, que tradujeron a Calderón y que lo situaron como punta de lanza del teatro romántico por excelencia. Schopenhauer, a pesar de haberse criado en los nétares del romanticismo, puesto que él se puede considerar dentro de una corriente, pues, perpendicular al romanticismo,
hace befa del romanticismo diciendo que los románticos, la poesía romántica no carece de la significación de la poesía clásica porque se preocupa de temas particularmente históricos, contingentes, como el honor caballeresco y el insulso, y cito, y ridículo culto a la mujer, y del enamoramiento hiperfísico, lunático y sonámbulo. Y dice, incluso los poetas del género romántico, como por ejemplo Calderón, podemos observar a qué caricatura grotesca de la naturaleza de las relaciones humanas conducen estos motivos. Sin duda, bueno, pues él antepone a los poetas clásicos porque estos se preocupan de aspectos de la existencia universales que no cambian con el tiempo y que nos dicen, no pierden su significado y nos siguen diciendo lo mismo 2500 años después. Frente a la poesía estaría el drama, y el drama se ocupa, diríamos que está en un estatuto por encima, un rango por encima de la poesía, dado que se encargan de expresar la esencia, la existencia del hombre, la menesterosa, deplorable, miserable existencia del hombre. A su lado estaría la comedia, que pagaría, ¿no?, sus tributos con una excesiva laxitud en sus temas, que podrían abordar estos aspectos importantes, profundos, rayando en el género tragicómico, pero que por obligación debe detenerse para pues, mantener el efecto cómico en el final de la obra, bajando el telón justo antes de que se explique, de que ocurra lo que pasa después de aquello que nos deja con tan buena sensación, con esa sensación tan agradable. Entonces, no termina pues, de realizar o de expresar la idea, lo esencial de la existencia, porque siempre tiene que haber un corte al final de todo antes de mostrar, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, en una historia donde transcurre un escarceo, ¿no?, entre, por ejemplo, un caballero y una princesa y demás, en los que, bueno, hay momentos de tragedia, pero también hay momentos de comicidad, etc. Si es una obra cómica, tiene que terminar justo en el momento en el que presuntamente, pues la princesa está embarazada o se sobrepone a las circunstancias que le impiden juntarse con su amado, y no muestra la realidad posterior, que consistiría en ese día a día cotidiano de convivencia entre el caballero y la princesa, de riñas cotidianas constantes, de celos, de cuernos, de infidelidades y posiblemente hasta de asesinato o de abortos o lo que uno quiera imaginarse. La tragedia sí que lo podría mostrar, la comedia no podría. El capítulo 38 trata sobre la historia, en línea de la opinión sesgada por el enfurecido odio, ¿no?, de Schopenhauer hacia los hegelianos, puesto que los hegelianos representan para él el intento de hacer filosofía de algo de algo que es puramente contingente y que no demuestra sino aspectos de la existencia que tan pronto ocurren o llegan, como se desvanecen, y que no nos proporcionan ningún tipo de conocimiento claro o susceptible de ser elevado a filosofía. Entonces él afirma pues que Hegel y los hegelianos pues son los adalides de este intento de crear una filosofía de la historia que no deja de ser un conocimiento subjetivo que no puede universalizarse. Entonces, carece la ventaja del que sabe que la filosofía de la historia, como mucho, solo puede aspirar
a extraer tipos, caracteres universales y siempre sustrayéndose al riesgo de tomar lo particular por lo general. Es conocida esa analogía de Schopenhauer respecto del teatro de Carlo Goldoni, en el que afirma que, bueno, que la historia es más o menos como una representación teatral de una obra de Carlo Goldoni, que tenía la particularidad de que, por lo que parece, siempre sus personajes se llamaban tenían el mismo nombre, pero lo situaba, que era algo bastante común, pero lo situaba en entornos totalmente distintos. Entonces, para Schopenhauer, lo que importa de la historia es el conocimiento de que los tipos humanos son siempre los mismos, solo que las vestimentas, los escenarios cambian, pero no por ello tenemos que olvidar que hay una permanencia, un carácter inteligible detrás de toda manifestación contingente. Entonces no podemos dejarnos deslumbrar por vestimentas distintas o porque hayan cambiado los escenarios, porque hayan cambiado las condiciones de posibilidad de las revoluciones, etcétera, y creer que el ser humano por ello va a mutar, va a cambiar, va a mejorarse o va a empeorarse incluso. Bueno, empeorarse quizás sí, según Schopenhauer, puesto que la naturaleza siempre va debilitándose y va generando individuos cada vez más débiles. Entonces, bueno, pues Schopenhauer recomienda a los hegelianos que vuelvan a Platón y que se centren en las enseñanzas de Platón, que Platón enseña que lo importante de la filosofía es lo invariable, es lo eterno. Hegel, por tanto, y sus secuaces, pues vendrían a ser pues realistas, optimistas y eudemonistas. Todo lo que para Schopenhauer constituye lo peor de lo peor. Dice que la filosofía de la historia, por tanto, si es que puede haber una filosofía de historia, que para Schopenhauer no, aunque él emplea esta palabra, este concepto, dice que en todo caso debe ocuparse de lo que es y no de lo que deviene, puesto que la historia es una repetición de lo mismo bajo nombres y trajes distintos. Esto tiene resonancia, pues lo que he dicho de Goldoni. Entonces, el capítulo 39 aborda de nuevo la metafísica de la música, pero no nos va a decir nada más, nada que no hayamos dicho ya, acerca del carácter de lo que nos acerca a la música, a la voluntad, de que la música representa un tipo es el arte más próximo a la intuición, de que en el arte se puede contemplar a la misma voluntad con un mínimo grado de mediación en sus ires y venires, en sus dimes y diretes, en todo su abanico de emociones, de sentimientos, de placeres y desplaceres, que la música debe prescindir de artificios, así como la arquitectura, que la música debe ser consecuente con la resolución de las contradicciones. De aquí podemos seguramente explicar la incomprensión que tuvo Schopenhauer respecto de las partituras que Wagner le envió con toda la ilusión del mundo y que desechó, y en las que parece que anotó, no sé si él mismo en un diario o en las mismas partituras eso devolvió, que Schopenhauer afirmó que Wagner era mejor poeta que músico, puesto que Wagner precisamente es conocido por haber intentado crear una música con una melodía infinita que no termina de resolver las contradicciones, las disonancias, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el acorde de Tristán. Para Schopenhauer, la música o el músico filósofo vendría a ser Rossini, precisamente. Rossini para él era el músico más importante, tocaba cada día por la mañana la flauta, alguna ópera de la Cenicienta, alguna ópera de Rossini. Sin duda aquí se quedó corto de miras, se quedó corto en su concepción de la música del futuro. Y, en fin, ¿qué podemos decir? Pues nada, vuelve a hablar de que la música pues, está presente en todos los pueblos, y de que la música tiene que ser representa
como el lado más intuitivo del arte. Y poco más. No sé si me he extendido mucho. Me quedaría el capítulo 40, pero el capítulo 40 es el prólogo del cuarto libro. Entonces, y no dice nada más. O sea, es prácticamente una pequeña introducción en la que se vuelve a defender contra los profesores de filosofía, diciendo que este libro lo escribe para la filosofía y no lo escribe, sí, para los que están verdaderamente interesados en la filosofía y no para los que viven de la filosofía, y poco más. Y hasta aquí. Ya está. Ya está. Eh, No sé si me he dejado muchas cosas. Bueno, es que había cosas que era, supongo, necesario, igual necesario dejarse. Ah, ¿quieres enviarlo? No, bueno, no sé. Pero necesito el tiempo porque son, en realidad son como muchos temas. Así como de precalentamiento, por decirlo de alguna manera. Es curioso porque o sea, leyendo estos pasajes me ha llamado mucho la atención justamente cuando decías esto del brutalismo, como que ha quedado como muy claro, digamos, el tipo de afinidad que puede tener el brutalismo con el planteamiento de Schopenhauer, pero es curioso porque, digamos, los motivos de ese planteamiento, entre comillas, minimalista, vienen desde puntos totalmente distintos, ¿no? O sea, es decir, con la idea del brutalismo es que queden las estructuras más o menos desnudas. O sea, es un poco la idea de que lo técnico de la arquitectura se vea de la forma más pura posible. En cambio, claro, el planteamiento o sea, justo en la arquitectura, yo diría, las otras habría que ver exactamente cómo sería el juego, pero en la arquitectura, claro, sería una especie de forzalismo, no sé muy bien cómo poner esa palabra, es decir, la idea de que no hayan florituras o añadidos y demás no es tanto como para mostrar lo técnico de la arquitectura, sino para mostrar precisamente lo natural que muestra la arquitectura, que no es en sí la estructura del edificio, sino el tipo de fuerzas que pone en movimiento la estructura del edificio. O sea, no sé. Sí, que incluso el brutalismo tiene una faceta más social para que se pueda construir de forma barata, para que eso, Schopenhauer obviamente no piensa en eso, no está pensando en eso ni por asomo. No, pero claro, yo me centro sobre todo en el tema de alguna manera de como la minimización o invisibilización de lo técnico. Quiero decir, no, o sea, no es casual evidentemente por cuestiones de la época, pues no es casual que Schopenhauer no pudiera plantearlo así, porque precisamente su concepción del arte es pues eso, o sea, en ese aspecto es súper tradicional respecto a lo que es la metafísica. Es decir, si el arte tiene que ser, vamos, lo verdadero del arte es precisamente lo que no es técnico del arte. Por eso los bocetos, o como la primera, o sea, la idea del boceto es que está tan cercano al momento de la primera concepción que es el arte en su estado puro. Es decir, con el mínimo de técnica posible. Claro, luego evidentemente cuando vuelves sobre el boceto, repasas las líneas, tintas,
colorea, sombra, etcétera, 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 ahí hay muchísimo trabajo técnico. Es decir, claro, digo que va un poco en conjunto, ¿no? O sea, va un poco en conjunto, digamos, esa manera de ver la arquitectura con las razones que tiene en relación al hecho de cuál sería el papel de la técnica en el arte. O sea, la idea es que las obras de arte sean lo menos artificio posibles. De hecho, cuando has hablado del hiperrealismo y demás, casi sería un ejemplo más claro con la fotografía. O sea, con la fotografía realmente lo que tienes es, pues, en fin, la reproducción de la luz. Estás directamente reproduciendo la luz. No hay. O sea, es propiamente un artefacto. Desde un punto de vista supernautoriano sería propiamente un artefacto y no digamos, un objeto estético, una obra de arte, no sé. En fin. O sea, sería tan estético como sería ver cualquier cosa a ojo desnudo, quiero decir. No habría ese componente que se supone que le añade o ese componente amplificador que se supone que tiene el arte respecto al impresionismo. Es que hasta 1870 o así, con Margaret Cameron, todos estos, este movimiento simbolista, fotográfico y demás, la fotografía era vista como un medio de retratar, de inmortalizar, no tan artístico, más o menos. Sí, obviamente va en la línea de su tiempo, pero también va en la línea ya digo, en la línea de pues, la concepción metafísica más idealista realmente. O sea, yo qué sé, la crítica que hace a la historia, a la filosofía de la historia, que se puede decir que, a ver, quiero decir, los argumentos que da tienen, o sea, más allá de la oposición que hace entre lo particular y lo universal y que si, yo qué sé, la historia en razón de eso es antifilosófica, etcétera, etcétera, los argumentos, digamos, más epistemológicos, que tienen que ver con el hecho de que efectivamente de la historia no se pueden extraer leyes naturales, porque, quiero decir, si en todo caso hay leyes naturales de la historia, en realidad provienen de la psicología y no provienen propiamente de la historia, y por eso la historia, como mucho, no puede pasar de crónica. Justamente no podría captar, pongamos, una forma de construir la historia de forma coherente respecto a la técnica, como se podría hacer, digamos, en muchas comillas y muchas matizaciones desde el marxismo, lo digo por poner algo en fin, más o menos contemporáneo, que no propiamente, ya digo, efectivamente o sea, me da la sensación de que bueno, las razones epistemológicas tienen su sentido, pero en todo caso le pueden servir más para el planteamiento de Hegel, que es más pues, justamente idealista y no toma en cuenta y no tomaría en cuenta, digamos, lo técnico a la hora de hacer esa reconstrucción de lo histórico, pero igual para los marxistas pues, no creo que le sirviese digamos, ese tipo de argumentación. Y obviamente tampoco podría tirar por ahí porque, ya digo, mi impresión, y eso no es nada, digamos, único de Schopenhauer, es que hay toda una cuestión de invisibilización de la técnica. Es que, claro, si le diese pábulo a la filosofía de la historia, tal y como la considera, como estás hablando tú de ella, no habría genio, porque lo más importante para Schopenhauer es el genio, y el genio está embebido en su microcosmos y saca las leyes, digamos, del devenir incluso, o de la existencia, de su misma contemplación embebida, interior, diálogo interno, etc.
Entonces, si se pudiese hacer eso, formulando leyes en base a la experiencia que se tiene de la historia, del devenir, ya no haría falta el genio. Bueno, no sé. Igual habría alguna forma de encajarlo allí. Evidentemente no desde el planteamiento ya no sería desde el planteamiento de Schopenhauer, de una filosofía de la naturaleza, que ya no sé lo que sería. Pero, bueno, sí, o sea, quiero decir, no sé realmente en qué punto se encajaría el genio, es como que caería fuera de lo que es ese tipo de construcción, digamos. O sea, no sería, ni siquiera sería, yo creo que ni siquiera sería su tema, pero bueno, es más por el hecho de que deja claro el tipo de concepción del arte, ¿no? O sea, eh, si se pudiese, digamos, depurar el acto metafísico artístico, ¿no? Y dejarlo y desnudarlo totalmente de lo técnico, eso sería propiamente pues, lo que sería el acto de creación del cine. Y yo iba a preguntar también, o sea, de hecho iba a mencionar el tema de la fotografía, porque el ejemplo del maniquí, no, el del muñeco de cera, ¿es tuyo o lo pone? No, Es de él. Porque entonces la diferencia entre una fotografía, o sea, porque has dicho, el maniquí genera un cierto rechazo o bueno, lo que ahora se conoce como el valle inquietante, ¿no? Como que te inquieta. Sí, es el Uncanny Valley. Pero yo creo que es distinto eso. Pero Sí, es que he dicho grima, él no lo dice, he dicho grima. O sea, rechaza en cuanto que no es una obra susceptible de ser estética. Es una manufactura, una artesanía, pero no es estética. ok, entonces la figura de cera estaría al mismo nivel que una fotografía, que un retrato, sería otro artefacto, como tú has dicho. Yo creo que sí, la respuesta corta es sí, pero luego yo creo que se añade otra capa más, que es, o sea, en algún momento habla de qué papel puede tener lo feo o lo grotesco dentro del arte. Y yo creo que además de artefacto, o sea, sería un artefacto grotesco para Schopenhauer. O sea, quiero decir, porque la fotografía podría tener un pase, que él mismo tiene, pues, yo qué sé, 200.000 daguerrotipos en el que se ve su cara. Y bueno, pues mira, cumple su función. Pero es una cosa, digamos, es un artefacto pues, lo más técnico que se puede. Es decir, no hay, bueno, no sé, más allá del efecto, ¿cómo es esto? De lo que pueda suscitarte a ti, pues el modelo en cuestión, ¿no? O sea, quiero decir, la persona que se está rescatando, pero propiamente desde el punto de vista técnico, esto es como, yo qué sé, como en estas películas que han metido medio tecnologías entre el CGI, el deepfake, y tú ves caras que igual se han hecho totalmente con CGI, ves claramente por lo que sea, por el ángulo de incidencia de la luz, por la textura de la cara, cualquier cosa, enseguida lo ves y se te hace, lo que decías del Uncanny Valley, yo creo que es, digamos, el rechazo del que habla respecto pues eso, a los técnicos de cera, viene por ahí. O sea, es decir, es un artefacto, pero es que encima, pues eso, encima que nos produce ese efecto. Sería, digamos, yo creo que sería cosa que daría Schopenhauer, si tuviera que elaborar esto. En la expresión vamos a hacer una ouija, que vamos a intentar invocarlo. Preguntarle, ¿no? La última. Puede ser muy útil. Resucitarlo con ChatGPT. Ya, lo sabes que no es eso. Sería cancelado. Sería cancelado. Sería cancelado. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. No, me gustó lo que estabas diciendo tú, Luis, de esto de la oposición por el brutalismo, que creo que es eso de la de derechos, teóricamente, la parte de brutalista, brutal, ¿no? Bueno, yo desde las tuberías y los campos. Pero tirar la cuestión de
del peso estético de la producción artística, más del lado de inmediatismo, un intuicionismo estético, ¿no? Porque eso creo que es como el hilo conductor de todas las cuestiones que va hablando sobre, además, una perspectiva más exógena, ¿no? Tanto de los géneros artísticos como tal, sino de las distintas formas en las que analiza distintas manifestaciones estéticas, como de la locura, el genio y tal, ¿no? O sea que si bien Schopenhauer cae muy dentro, de una forma muy clara, del romanticismo alemán típico, ¿no? No del Carlos, sino del posterior, evidentemente, no obstante, es como que toda su concepción de la estética o del producto artístico, o sea, no deja de ser también evidentemente clásica. Entonces, respecto a estas cuestiones de la inmediatez, de la experiencia estética del genio, que luego transfiere a un objeto artístico como tal, que no deja de ser una representación de una intuición, de una idea, objetivación de la voluntad, lo pienso mucho siempre en términos de la famosa bella manera de los clásicos. Y creo que desde la idea esta de la inmediatez o la intuición de fondo y el rechazo que establece Schopenhauer respecto a las artes muy rumiadas o muy trabajadas, ¿no? Esa manufactura que al final colinda con el artefacto, seguramente sea una herencia de toda esta larga tradición que empieza con los clásicos, ¿no? Con la famosa manía, la locura no es una demencia, el ajuste de la mente, ¿no? Sino que es la posesión del dios que mediante el sujeto demoniado, ¿no? El daimon, pues se utiliza como un catalizador de esa voluntad para manifestar artístico, de esa poesía, lo que sea, ¿no? Y luego toda esta tradición se va reforzando a lo largo de hablar del Renacimiento, ¿no? Y tristemente es un trabajo terrible sobre este cuarto de carrera, que es sobre Marcello Ficino. La cuestión esta del libro se llamaba prácticamente la astrología 0.1, ¿no? Que era nacido bajo el signo de Saturno o algo así, que habla sobre todo de la cuestión esta, ¿no? De cómo el genio, pues has nacido bajo el signo de Saturno, y Saturno es el planeta de la melancolía, pues el genio es siempre taciturno, melancólico y tal, ¿no? Y luego creo que todo esto llega a su máxima expresión principalmente en el romanticismo alemán, ¿no? Y bueno, como digo, creo que esto que decías tú, Luis, de poner el foco de atención en la inmediatez de la experiencia estética o artística, ¿no? No deja de ser el hilo conductor de toda una larga tradición que, al margen de que sea bastante ignorante de la estética del arte en general, creo que tampoco se ha llegado a romper nunca hasta más o menos pues este siglo, ¿no? Más o menos. Recuerdo, por establecerlo, unirlo un poco con algo que ha pasado en el presente, no hablar siempre de gente muerta. Recuerdo que el otro día estaba viendo la tele, las noticias, y se ve que creo que una autora, no sé si es historiadora del arte o algo así, apelaba a la reivindicación de las novias del caso y se quejaba, ¿no? En su obra, ¿no? De que usualmente se había ocultado o puesto en tercer plano la relevancia artística que tuvieron estas distintas autoras, ¿no? Las pintoras, de una forma u otra, siempre en pro de esa genialidad mistificada y romantizada de Picasso, que en última instancia pues, es un caso, evidentemente, y justamente para como correlato, como efecto colateral de esa edificación casi totémica del genio, ¿no? Que sea una especie de rémora romántica, pues se había apuntado pues, la cuestión de la relevancia artística de Picasso, ¿no? Y entonces alogaba la cuestión de un revisionismo artístico, no sé qué, y se apelaba mucho a la cuestión esta de desromantizar la locura y la demencia en los genios, porque rollos estos de las narrativas de ahora, ¿no? Y me llamó la atención, porque es anti-schopenhaueriano, evidentemente, y nada, me invitó un poco a reflexionar sobre la cuestión esta de la romantización, ¿no? De lo patológico, bueno, pues problematizar un poco en qué medida pues, es una idiosincrasia típica del genio, en qué medida esto expulsa al genio propiamente de mostrar las maldades o las perversiones, ¿no? Porque es un poco también el trabajo terrible sobre esto con Europa. Pero bueno, no me gustó. Y era, bueno, la cuestión está típica, ¿no? De qué medida el genio debe ser disociado de su producción, o sea, el genio, ¿no? Debe ser disociado de su producción y su producción debe ser evaluada en sí misma, lo cual conllevaría en última término que si Hitler hubiese sabido pintar, o visto no sabía pintar, mucho por ahí, pues sus obras deberían ser valoradas y tal, ¿no? Y nada, sencillamente con lo que estabas diciendo así del romanticismo, del renacimiento y tal,
había caído un poco en la cuenta de que no sé en qué medida ha sido una especie de narrativa, una concepción sobre la producción del genio que se lleva gestando desde la antigüedad más tardía y que solo en el siglo XXI, obviamente, quizás seguramente a tenor de la deconstrucción y todas estas teorías así más de y tal, pues empezaba a concebir de una forma distinta, ¿no? Y como algo no solo ajeno o anexo a la producción artística o a la idiosincrasia del genio, sino algo incluso a combatir y condenar y reconceptualizar hasta el punto de que se algo haría por una especie de omisión total de estas conductas, ¿no? Y luego lo otro, más que una pregunta, es un comentario, pero bueno, no sé por qué me desarrollo. Pero es una cosa sobre el cristianismo. Sí que es verdad que has dicho que Schopenhauer, el cristianismo es la vertiente optimista de la religión judeocristiana, es al revés. Sí. O sea, justamente es propicia para la pintura, porque la pintura es más propicia para el pesimismo y la escultura para el optimismo. Porque la escultura es incapaz de mostrar de exhibir caracteres más propiamente pesimistas. Sí, sí. No era solo el apunte de que si lo he hecho al revés, pues sí, sí. Al revés. Pues el cristianismo y el judaísmo es justamente lo más propiamente optimista, hasta el punto de no tachar de una religión de bárbaros, ¿no? Y que el cristianismo originario, el cristianismo arcaico y más primitivo, era precisamente optimista, era pesimista, y solo ha devenido optimista a tenor de tener que reconciliarse con esta aberración bíblica que es la fusión evangelista, pero la fusión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Y en ese sentido, pues el optimismo aparente del cristianismo se deriva más de esta mezcolanza o este esfuerzo por reconciliar dos religiones que en cierto sentido son casi antitéticas en una única concepción judío-cristiana. Y creo que la cuestión del cristianismo como optimista, y esto también de Hartmann, Moitao y tal, creo recordar, estaba buscando, no me suena mucho, pero bueno, que era más una crítica al ultramontanismo o algo parecido, no me acuerdo de la palabra, pero era, bueno, ciertas tendencias protestantes y cristianas de la época que estaban pues, reutilizando y instrumentalizando el cristianismo para defender un optimismo más típico de Yo. Esto de que la escultura como más apta, no sé si lo he entendido bien, pero que es más dada a representar, o es más útil para representar motivos más optimistas. No sé si lo tengo muy claro, porque ya en la propia religión, todos los... No sé, te vas a Sevilla, Semana Santa y creo que... Bueno, pero te diría que esas cosas de madera son de Pokémon. Eso no es escultura. Ah, bueno. Vale. Me da la impresión, me da No, la impresión. es simplemente que venía con este pensamiento. Pero me ha interesado, yo desconozco totalmente básicamente todo sobre Schopenhauer, pero cuando has estado haciendo la lectura o el repaso del capítulo este en el que habla del tema de la locura, y que has puesto la metáfora, no sé si también los a él, de la cadena, de los eslabones. Sí, él habla de cadena. Primero me ha hecho gracia lo cercano que está, lo cercano que a mí me ha parecido por las referencias que yo tengo con teoría psicoanalítica y demás. Pero además te quería preguntar, primero, ¿esa relación que yo estoy haciendo es correcta, es aceptada? Y segundo, no acabo de entender cómo se produce esa rotura del eslabón. ¿Qué es lo que hace que una vivencia concreta, o si es que él pone algún ejemplo, o si le da una explicación, porque a lo mejor no, a lo mejor simplemente el cómo una experiencia concreta se rompe de tal manera que tengo que reconstruir esa narrativa de una forma alternativa, digamos, que es lo que al final he entendido yo que te jode a la larga. Bueno, lo primero, yo soy un lego en psicoanálisis, así que Juan me ha dicho que Freud tiene una teoría similar. No lo sé. Pero lo segundo, yo lo entiendo como
todo para Schopenhauer está dirigido a la voluntad, es decir, a su satisfacción o insatisfacción. Entonces, en la vida del individuo, en determinadas ocasiones, hay impresiones que la voluntad no tiene claro muy bien cómo situar, en qué medida de placer ofrecerle o asignarle o qué medida de displacer. Entonces se quedan como un poco en el limbo. Entonces se quedan, dado que se quedan en el limbo, se quedan en la superficie de la conciencia, porque no están procesadas y se quedan en la conciencia. Entonces el individuo, al tenerlo en la superficie constantemente, puede llegar a obsesionarse con ese pensamiento, con esa impresión, con ese recuerdo, hasta el punto de que, dado que no lo logra eslabonar en su cadena de recuerdos, y ese recuerdo ocupa un espacio en su pasado, la conciencia o la razón elabora un eslabón parasitario, un recuerdo parasitario que no encaja perfectamente con los que le vienen detrás. Y ese eslabón es como, digamos, lo que hace tambalearse toda la cadena entera. Puede ser uno o pueden ser varios, y entonces ya cuando son varios es cuando se producen desórdenes en los recuerdos y por tanto la identidad, porque para Schopenhauer la identidad está basada en un flujo más o menos homogéneo de recuerdos. Y entonces cuando esto falla, cuando no es homogéneo, cuando no se corresponden ciertos espacios, ciertos tiempos, ciertas causas con ciertos efectos, es cuando se produce ese desorden que manifiestan tan típicamente los locos. Él había ido personalmente a casas, como él lo llama, casa de orates, en manicomios, y había observado que casi todos los locos, por no decir todos, están convencidos, pues están, o bien les acechan recuerdos que no corresponden con su pasado real, y por tanto pues, hay locos que dicen ser personas que no son, ejemplo típico, o algunos que están completamente idos por no haber podido pues, procesar, por ejemplo, en muchos casos, amores no correspondidos que los han llevado a la locura. La locura pues, llevada al punto del asesinato, la supresión de la individualidad del objeto amado, por ejemplo, lo que causa un malestar enorme. Y eso termina pues, perjudicando a la persona. Y esos recuerdos tan sumamente molestos terminan siendo reemplazados por otros arbitrarios, de una forma arbitraria por razón, simplemente por la necesidad que existe en la identidad de que todo esté perfectamente eslabonado. Pero claro, eso no quiere decir que ciertos eslabones de esa cadena sean introducidos de rondón por la razón y que no tengan nada que ver y por tanto rompan el flujo lineal de la memoria. Pero entonces estos recuerdos molestos, que es lo que causan el problema, por lo que me estás contando, no necesariamente son como recuerdos muy negativos, porque entiendo que entonces la voluntad sí que los establecería como... No tienen por qué ser, pueden ser placenteros, pero que te hagan creerte pues, que eres Napoleón, por ejemplo. Sí, a ver, voy a ser súper brevísimo porque ya soy de... Sí. Pero sí, o sea, yo creo que es... o sea, para empezar, la teoría de la locura de Schopenhauer es muy descriptiva, ¿sabes? O sea, tampoco es una psicología empírica, ni mucho menos, ¿no? También es incuestionable el concepto que tiene Schopenhauer de la locura, ¿no? No cuestionable, sino que es muy parcial, seguramente, por la concepción misma de la época, ¿no? O sea, todo lo que englobaríamos dentro de una cierta enfermedad mental, para Schopenhauer sería la locura la más límite, ¿sabes? Las esquizofrenias muy bestias, seguramente le estaba pensando en términos de los maníacos clásicos de aquella época, ¿no? Que eran probablemente los que estaban interesados en sanatorios mentales y manicomios, ¿no? Claro, pues conductas esquizofrénicas muy bestias, despersonalizaciones radicales que pueden llegar hasta con la identificación con un objeto totalmente, una entidad histórica como Napoleón, Jesucristo y tal, ¿no? Por lo tanto, claro, no se había producido el origen del psicoanálisis, las histéricas no habían sido empezadas a estudiar en las facultades de psiquiatría y por lo tanto el concepto de la locura que tiene Schopenhauer es muy drástico, ¿no? Estos los típicos de ingresarlos y que los metían en piscinas de agua helada para que se desmayasen y ya está, ¿sabes? Los famosas lobotomías y esto, ¿no? Pero sí que es verdad que el análisis
es un análisis, ¿no? Es casi descriptivo, muy naif en este sentido, pero la resonancia psicoanalítica de la freudiana es bastante evidente. O sea, cuando hablo de la ruptura del hilo de la memoria, yo pensaba sobre todo en la idea freudiana de la ruptura de la integridad psíquica del sujeto, ¿no? Yo pienso sobre todo, evidentemente no es la única exégesis de las enfermedades mentales según Freud, pero me recordaba mucho a la explicación que da de las famosas neurosis de guerra. Que son esos neurosis de guerra porque van a estudiarse a raíz de la Primera Guerra Mundial o los tipos de sucesos traumáticos, como por ejemplo pues diríamos un atentado terrorista o un intento de asesinato, una situación que es muy límite en la experiencia psíquica del individuo y que es inconmensurable desde la perspectiva proto-psicoanalítica freudiana de la idea de que todo se sustenta en el principio de placer, ¿no? Es decir, la idea de que los soldados que vienen de la Primera Guerra Mundial tenían estas especies de manías compulsivas reiterativas del recuerdo traumático, no podía explicarse desde el principio del placer porque evidentemente el sujeto enfermo, el neurótico, obsesivo en este sentido, no tenía ningún tipo de ganancia de placer por la reproducción reiterativa del mismo recuerdo traumático, ¿no? Y es un poco la idea esta, ¿no? El curso de la memoria se rompe por una situación traumática y entonces se queda como enquistado un objeto o un acontecimiento de la vida psíquica que en este sentido tiene que ser repetido constantemente y entonces esa continuidad o homogeneidad de la vida psíquica del yo, pues entonces pues queda totalmente aniquilada, ¿no? O también de la perspectiva de cómo se forman ciertos tipos de, bueno, pues de angustias, conductas hipocondríacas o cualquier tipo de represión neurótica, ¿no? Es la idea esta de, vamos a ponernos aquí a soltar toda la chapa, pero es un poco la idea de un acontecimiento, como por ejemplo el abuso infantil, vamos a un abuso infantil, ¿no? Un acontecimiento que tiene lugar en la vida psíquica del individuo que es incomprensible para él, por las razones que sean, ¿no? O es tan sumamente traumático que el psiquismo del individuo no puede tolerarlo y entonces genera una especie de narrativa ficticia o hipostasía a un acontecimiento posterior a ese suceso, como sería, por ejemplo, con esos vacaciones azules, ¿no? Entonces, esos típicos recuerdos, que son los recuerdos infantiles que tenemos como más vívidos, ¿no? Los típicos recuerdos que tenemos con 3 años, en plan, recuerdo perfectamente que, no sé, de niño tenía una pala, una varilla, iba a la playa, hacía castillitos y es como si lo estuviera viviendo, ¿no? Normalmente, la explicación es que es una especie de recuerdo encubridor. Es decir, ese recuerdo está siendo hipostasiado para encubrir probablemente el recuerdo traumático o el recuerdo psíquicamente significativo, que es lo que se está encubriendo con ese recuerdo, ¿no? Intuyo la referencia, o sea, la asociación entre Schopenhauer y Freud es más que evidente, ¿no? Freud conoce a Schopenhauer, está clarísimo, pero las resonancias, pues bueno, son no tanto accidentales, sino que bueno, son quizás producto de una especie de rumiar de toda esa época, otros en los siglos, el mismo acontecimiento. Creo que hay resonancias de la teoría psicoanalítica, estas pequeñas notas de Schopenhauer bastante claros, no hasta el punto de decir que inspiraron a Freud, porque es que son tan mínimas, tan superficiales que no llega a poder decirse que fueron una influencia directa. Ya había manifestaciones de esta teoría, por ejemplo, en el Lenz de Buchner, que es un relato de principios del siglo XIX. Es un relato totalmente esquizofrénico. Es un tío que se va a la montaña y que cambia de tiempo, de lugares, de tiempo, de plural, singular, los recuerdos están totalmente entreverados, las sensaciones, es como que no hay una linealidad, totalmente esquizofrénico. Y Schopenhauer seguro que lo conocía porque conocía todo el círculo romántico y todo. Y seguro que lo vio, se inspiró, seguramente algo, podemos rastrear la historia y encontrar manifestaciones de esta teoría de la rotura del hilo de la memoria, seguro. O sea, que no es totalmente original de Schopenhauer, pero bueno, también, tal y como lo expone, es bastante convincente, porque puedo estar de acuerdo hasta cierto punto, la verdad, de las limitaciones, claro. O también cómo se relaciona, porque es eso, o sea, aquí realmente hay una teoría, o una teoría, si le quieres llamar, muy vaga, o sea, con trazos muy gruesos del trauma y de la represión. Luego también creo que lo acaba de rematar un poco, creo que te toca a ti, ¿no? Comentarlo. Los pasajes estos de la asociación de ideas, ¿no?
va un poco por ahí, el hecho de que hay como un pozo de pensamientos como en lo profundo de la conciencia y que salen o emergen a raíz de determinados motivos. O sea, sí hay propiamente una especie de, no sé, de psikoanálisis, pero en notas, evidentemente, notas muy mínimas, y esto efectivamente es algo que es hasta cierto punto, no sé, coyuntural o secundario dentro de lo que es las La consideraciones. dimensión protopsicoanalítica de Schopenhauer es más retrospectiva, ¿sabes? En el sentido de que seguramente Freud fue el que tomó esas, desde que era ya un tema Kahneman, que están todas las universidades, ¿no? Que eso no se lo inventa Schopenhauer, pero esas resonancias son más bien aparte post. Sí. Fue Freud quien, claramente inspirándose, buscando algún recurso literario para enunciar su teoría, pues recurría a ejemplos típicos de Schopenhauer, ¿no? La cuestión de la asociación de ideas es la psicopatología de la vida cotidiana de Freud, básicamente. Más superficial, ¿no? Y seguramente ese tono psicoanalítico que tiene Schopenhauer a veces, sobre todo en el segundo volumen, se queda por que Freud de alguna forma se inspiró en algunos de sus pasajes. Pues chapamos ya. Chapamos. Se podría hablar, pero es que vamos a estar aquí 4 horas. Yo llegué. No. Hablar de la cara. La siguiente toca a mí. Te toca aquí. Y es el día 9. Día 9. 9 de junio. Ah, vale, sí, estoy aquí. Vale, pues, pues nada, nos vemos la siguiente sesión de aquí a un par de semanas. Gracias por venir. Chao, chao. Ah. Hasta la siguiente.